Hola hermanos, en este video voy a intentar explicar de la forma más fácil de comprender el punto neurálgico, lo esencial para permitir, para provocar el cambio en Cuba, la transición en Cuba, el comienzo de la transición. Y cuando hablamos de transición hablamos de camino a la libertad, a la prosperidad y a la restauración de las instituciones. Voy a procurar, repito, hacerlo de la forma más clara posible. Pero no es una forma que, digamos, a estas alturas voy a empezar a discutir con nadie. Es una forma, una manera, un centro neurálgico, como digo, que posibilita, que permite, que no interrumpe la capacidad de iniciar un proceso de transición. Y todo esto ya está consensuado con todas las partes que deben intervenir. Ojo, no con todas las partes que creen que deben intervenir, o que querrán arrogarse el derecho a intervenir, o que protestarán por no haber intervenido. No. Con esos no. Estamos hablando con todos los que deben intervenir, todos los que debían intervenir. Hay una diferencia entre el mundo real y el mundo digital. Han intervenido. Y a estas alturas, todo este procedimiento lo tenemos claro y solamente está a falta de iniciarse inmediatamente su implementación, su ejecución. Lo que hago aquí es explicar qué se va a hacer. Mirad, el artículo 5 de la Constitución cubana, todos lo sabéis, dice que el Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior del Estado. Es decir, es el máximo órgano de poder que hay en Cuba. O dicho de otra manera, cuando asaltaron al poder quienes ahora conforman la cúpula castrista, incluidos los que ya murieron, dijeron, a partir de ahora mandamos nosotros. Y se creen las instituciones que se creen, todas rinden pleitesía, todas están sometidas al Partido Comunista de Cuba. Y el Partido Comunista de Cuba hace lo que le viene en gana y además somete al resto de instituciones sin compensación ninguna, sin control ninguno. Simplemente lo que les da la gana. Y para darle una imagen de democracia, según llaman ellos, democracia real y participativa porque obligan a participar haciendo lo que ellos obligan que hagas si no quieres tener contra represalias, pues entonces dicen, hagamos una constitución donde diga claramente, para que sea constitucional, que a partir de ahora el que manda es el Partido Comunista de Cuba. Punto pelota, punto final. Y a partir de ahí, como no son personas especializadas, sino crecidas en el poder, han llegado a desarrollar a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, el pensamiento de que están en el poder absoluto de la razón. Y todo el que se desvía de ahí es porque es un llame indocumentado que atenta contra los principios revolucionarios que consisten en decir, tenemos una constitución que dice que mandamos nosotros y vosotros obedecéis sin rechistar. Bien, eso es lo que dice el artículo 5 de la Constitución cubana actual, la que está vigente. Ojo, porque ahora entrarán algunos, pero quizás tenga tiempo también para explicar esto hoy mismo. Dicen, no, pero es que la Constitución tal, es que, vamos a ver, la Constitución que va a estar vigente en tiempos de libertad la va a decidir el pueblo en libertad. Como ahora mismo el pueblo no está en libertad, lo que iniciamos es un proceso de transición hacia la libertad. Cuando se haya constituido la libertad, cuando las personas puedan decidir y opinar después de recibir informaciones fiables, sin manipulación y sin presión, decidirán lo que quieren para todo, empezando por la Constitución. Bien. Como queremos iniciar el proceso de transición de forma inmediata, pero el artículo vigente en la Constitución
cubana incluye este 5, que dice que el máximo órgano de poder es el Partido Comunista, obviamente, si queremos esperar a que el pueblo decida en libertad, tenemos que tomar soluciones que incluyan al órgano máximo de poder actual según la Constitución cubana, que ahora rige para los principios revolucionarios que están en la isla. Por eso, no podemos mover el artículo 5, porque si moviésemos el artículo 5, tendríamos que remover la Constitución y eso validaría el resto del articulado, mientras lo que queremos es entrar en otro proceso regido por una ley transitoria, una ley de transición, que permita la celebración de elecciones libres donde todos elijan a sus representantes que conformarán una nueva asamblea que se convertirá en constituyente y que decidirá, y en su caso redactará, una nueva constitución, cogiendo principios de la constitución que pudo ser abolida de facto por la constitución revolucionaria que inventaron estos para acaparar el poder omnímodo y absoluto. Por eso, lo que se ha hecho hasta ahora para poder iniciar el proceso de transición es, si el artículo 5 de la Constitución dice que el Partido Comunista es la fuerza política dirigente superior del Estado, aprovechemos que el Partido Comunista de Cuba, ojo con lo que voy a explicar, ojo con lo que voy a explicar, si os parece una bobería es que no lo habéis entendido, porque es muy profunda la idea que voy a transmitir, aunque sí de la forma más sencilla. Si el Partido Comunista de Cuba es la fuerza política dirigente superior del Estado y no tiene que dar explicaciones a nadie sobre ninguna decisión que tome, convirtamos esto, que es una absoluta aberración contra los derechos de la ciudadanía, en un aspecto positivo. Vamos a hacer que el Partido Comunista de Cuba, aprovechando su inmenso poder, su único poder, sin contrapesos en Cuba, decida decidir algo. ¿Y qué es algo? Delegar las facultades del Estado a un órgano de nueva creación, colegiado y bipartito. ¿Qué significa esto? Colegiado es que ese órgano está participado por lo menos por 2 elementos. Y bipartito porque esos 2 elementos son partidos. ¿Y cómo son partidos? Es que no hace falta ni que el partido que se colegie con el Partido Comunista de Cuba sea un partido político inscrito en Cuba, ya que el Partido Comunista de Cuba, como órgano superior, como órgano máximo, como órgano rector, como órgano para entendernos que hace lo que le viene en gana, decide colegiarse, coaligarse, unirse a otro partido, un partido que venga a ayudarles en sacar a la isla de todos los problemas que absolutamente tiene y que están afectando de una forma ya prácticamente rayana a lo intolerable, lo que puede provocar graves conflictos internos y en este caso apoyados por grandes potencias, dicen, se avienen, se obligan a aceptar que el Partido Comunista de Cuba, máximo organismo rector, decida en su máxima soberanía, en su máximo poder, unirse en un elemento de nueva creación colegiado que se llama gobierno de transición a otro elemento, que es Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Cubanos Unidos Buscando Amanecer es un partido que obviamente y precisamente por la constitución vigente en Cuba no está inscrito según la ley de partidos en la isla, pero es un partido real inscrito en otra parte. Lo que decide el gobierno comunista de Cuba es decir, nos coaligamos en un nuevo órgano colegiado donde esté unido el PCC
con este partido Cubanos Unidos Buscando Amanecer, como si fuese la Federación Internacional de Ajedrez o como si fuese el Consejo Superior de la Fórmula 1. Lo que les da la gana porque hacen lo que les da la gana. Y en este caso, esa capacidad de hacer lo que les da la gana les permite, obligados por las circunstancias, a tomar la decisión de transmitir las facultades del Estado a este órgano colegiado, que se llama Gobierno de Transición. Y ese Gobierno de Transición está conformado por quien decide hacerlo, que es el Partido Comunista de Cuba, máximo representante del poder, único representante del poder absoluto, porque los demás son organismos dependientes. Y un partido que viene a ayudar en el cambio y en la transición para sacar del pozo donde están hundidos los millones de cubanos que quieren y merecen salir de donde están. Y para eso se juega con varios factores, con muchos factores. Os explico los dos principales, que son la recuperación del poder en Estados Unidos de parte de un presidente que desde el minuto uno decide apoyar este concepto y además el régimen conoce que en caso de incumplirse esto, este presidente de la potencia intervendría de un día para otro y sin avisar. Y dos, el propio pueblo tiene que llegar un momento, o hay que evitar que llegue a un momento, que eso ya depende de la capacidad que tiene cada uno de aguantar y de soportar determinadas circunstancias, en el que no le queda otra que por instinto de supervivencia avasallar a las instituciones actuales para recuperar un poder de la forma que fuese que les permita sobrevivir. Y cuando se llega a ese punto de no retorno, cuando se cruza esa línea roja, deja de haber normas, porque la única norma ya no entra en el terreno de la razón humana, sino en el terreno del instinto de supervivencia animal. Y eso, cualquiera que se lo explique al régimen, hace que el régimen lo entienda. Luego, la pinza entre un pueblo que no soporta o no puede soportar más porque está a punto de llegar a lo intolerable, a lo inaceptable, y el presidente, ojo a visor, viendo de la potencia más importante del mundo, crean esa pinza. Y en esa pinza dice, ¿cómo salvamos los muebles nosotros, dirigentes de ese órgano que ha hecho y deshecho a su antojo, según su voluntad, todo lo que ha querido en estas décadas, apoyados por una constitución que puso negro sobre blanco lo que nos da la gana que pusiese, dando y otorgando el poder absoluto al Partido Comunista de Cuba? El Partido Comunista de Cuba, como último hecho, haciendo su santa voluntad, sin pedir explicaciones a nadie, sin estar sometido a ninguna fiscalización, decide otorgar, delegar las facultades del Estado a un órgano colegiado de nueva creación que se llama Gobierno de Transición. Y ese Gobierno de Transición está creado por dos elementos: el propio PCC y otro, Cubanos Unidos Buscando Amanecer. Y eso es lo que recorre el camino de transición, creando el bien, creando la prosperidad, iniciando los procesos de justicia, iniciando los procesos de ilusión, hasta asegurar, garantizar el elemento ya entonces fundamental para otorgar la libertad plena a los ciudadanos, que entonces sí podrán llamarse ciudadanos, que es convocar elecciones libres, sin fraude. Y entonces los ciudadanos en plena libertad, estén donde estén, podrán elegir a sus representantes. Sus representantes constituirán proporcionalmente la Asamblea y la Asamblea, como poder legislativo, creará las leyes y convirtiéndose en constituyente la ley de leyes, la ley superior, la nueva Constitución. Por eso no queremos tocar la Constitución hasta entonces, pero sí queremos encontrar la forma, y lo hemos hecho, para que la propia Constitución actual permita, sin modificar el artículo 5º, aprovechar el poder total que otorga al PCC ese propio artículo 5 para que el PCC se coaligue, admita, delegue facultades en el órgano de nueva creación. He procurado ser lo más
sencillo a la hora de explicarlo, es terriblemente complicado. Ha habido que dar unos pasos que no tengo tiempo para explicar con la aceptación de organismos jurídicos supranacionales que han aconsejado a las comisiones de asuntos jurídicos en la propia asamblea actual en Cuba. Bueno, ha sido algo terriblemente complicado de hacer. He procurado explicarlo, pero en todo caso sabéis que estamos con este cambio jurídicamente posibilitado iniciando el proceso de transición ya mismo. Abrazo.